Amigos y amigas, siempre es un placer estar aquí con ustedes en estas citas de todos los viernes, en esta sección que hemos venido construyendo y se ha venido consolidando, que se llama Pandemia Misterio en su programa Nocturna de Radio Cadena Nacional en Colombia. Es un placer poder compartir, hablar de estos enigmas y estos misterios de la vida, porque si algo hemos aprendido es que lo que en muchos momentos creímos algo irreal, confuso o de ciencia ficción, en los últimos años nos hemos dado cuenta de que no era tal, sino que muchas de esas cosas son una realidad, pero que estaba oculta y ahora se ha venido manifestando hacia todos los seres humanos. Hoy un tema interesantísimo, pero antes de empezar y de saludar a nuestro invitado que ya está con nosotros, quiero invitarlos a que también, si están escuchando nuestra emisión por las más de 130 emisoras que tiene nuestra RCN, pueden ir a nuestro canal de YouTube y buscarnos como Pandemia Misterio Diego Reyes. Pandemia Misterio Diego Reyes en YouTube, y ahí nos pueden encontrar y sencillamente podremos conectarnos, además de comunicarnos y vernos. También no solo oírnos, sino vernos gracias a todos estos adelantos tecnológicos que poseemos por estos tiempos. También quiero anunciarles que para la próxima semana vamos a tener la continuidad de los especiales que hemos venido haciendo de profecías sobre el apocalipsis y todas las muestras que se evidencian en los últimos años sobre por qué podemos estar diciendo que este momento es trascendental en la historia de la humanidad. Entonces los invito para que el próximo viernes vamos a continuar con el tema de las profecías. Pandemia Misterio Diego Reyes en YouTube. Ahí también nos podemos ver. Y le quiero dar la bienvenida a nuestro invitado. Él es don Rafael Puertas. Es un hombre muy interesante, es escritor, es investigador y lo conocí recientemente también en un canal de YouTube. No sabía que él hacía unos trabajos tan importantes y tan interesantes, y por eso pues me di la tarea de buscarlo y está aquí con nosotros. Don Rafael, quiero darle la bienvenida aquí a Pandemia Misterio en Colombia, y buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde nos estén viendo y escuchando. Bueno, buenas tardes desde España, Diego, y es un honor para mí poder compartir con vosotros sobre temas tan interesantes y en este caso sobre el tema que has elegido y por el cual me has invitado, por supuesto. Don Rafael, antes de comenzar, yo tengo una extensa hoja de vida suya, pero no quiero ser yo quien le diga a los oyentes y a las personas que nos ven quién es Rafael Puertas. ¿Por qué no nos se presenta y nos cuenta un poco sobre su trabajo, don Rafael? Bueno, se podría decir que he tenido varias vidas en mi vida, como dicen algunos que me conocen, y una de las primeras fue trabajar en el sector financiero, en el sector informático también, muchos años en el sector de supercomputadoras, IBM, Unisys, bueno, lo más avanzado que era en el momento. Y bueno, a partir de ahí tuve un giro, lo dejé todo atrás para emprender una nueva etapa, en este caso para ayuda humanitaria a nivel internacional. Y bueno, pues me convertí en emprendedor social y tuve la oportunidad de poner en marcha como más de 30 fundaciones y 10 empresas sociales en 20 países del mundo, muchos de mi amada Latinoamérica, sobre todo poblaciones indígenas de Perú, de Ecuador, bueno, quechuas, aymaras, ya conocéis, y pueblos mayas. Y bueno, pues esa es un poco la trayectoria, pero sobre todo siempre desde hace más de 15 años vinculado al tema de la expansión de la conciencia y en Con Consciencia, que es el proyecto que ahora hemos decidido impulsar. Sí. Qué interesante. Entonces, por lo que entiendo, conoce Colombia, no es ajeno a nuestra realidad aquí colombiana. Bueno, no, he estado por Colombia también, tengo amigos bueno, conozco un poco, pero evidentemente no en profundidad, no en profundidad, pero sí es un país muy querido.
Bueno, el tema que nos convoca hoy, bueno, quiero hacer una reflexión del mundo de hoy. Vivimos momentos de incertidumbre y miedo. El ser humano parece estar perdiendo su esencia y cada vez que conversamos con alguien me llama la atención de que las palabras que se usan más frecuentemente ahora en las conversaciones son o inteligencia artificial y esta nueva que ha salido, Chat GPT, que, Ujú. que ha sido un boom y muchas personas dicen que es algo revolucionario y lo consultan y le preguntan hasta cómo hacer la sopa del almuerzo, todo esto. Entonces, Eh, esto ha claro. sido algo que para mí es preocupante, pero bueno, y estamos ante una encrucijada evolutiva, se preguntaría uno. Estas inteligencias artificiales, ¿será que dejarán de ser una herramienta de ayuda, de consulta para el ser humano y, y puede que sea después nocivo para nosotros, autodestructivo para los seres humanos? Quiero que empecemos con esa reflexión, don Rafael. ¿Qué puede decir al respecto? Bueno, naturalmente no lo sabe nadie, pero quizás podemos mirar hacia el horizonte y las tendencias. Y sin duda es una encrucijada de la humanidad, como comentabas, Diego. Es decir, en el viaje evolutivo de la humanidad, yo diría que no ha habido un momento como este. Somos protagonistas de un momento histórico, absolutamente histórico, de cambio de era total. La inteligencia artificial y la robótica van a marcar un antes y un después en la historia de la humanidad. A esto añadiría la edición génica, las modificaciones de genoma humano, como el tercer vector. Estos tres vectores van a cambiar por completo nuestra historia y el mundo que surgirá de esto, lo que está claro es que no se va a parecer en nada al actual. Es decir, va a cambiar todo. A nivel económico, a nivel político, a nivel social. Y yo diría que la clave, y hablaremos de esto más adelante, es lo que antes comentaba, recuperar nuestra esencia y saber quién somos. Es recuperar el ser de quién somos. Esa es la única salida que tenemos. Porque si solo somos cuerpo y mente, como se sostiene desde el materialismo científico actual y el paradigma cartesiano, evidentemente, bueno, cuerpos más fuertes que los nuestros, más rápidos, capaces de levantar 500 kilos sin ninguna dificultad, y una inteligencia 100 o 1000 veces o mucho más inteligentes que nosotros, pues evidentemente podrían ser considerados el siguiente paso evolutivo y se situarían en la cima de la pirámide, igual que nosotros nos situamos en su momento en la cima de la pirámide por nuestro mayor cociente intelectual, pero también por nuestra capacidad para la empatía y la comunicación, y esto se olvida, ¿vale? Y fue tan importante lo primero como lo segundo, y está vinculado a una cosa como la otra. Si solamente somos cuerpo y mente, cuerpos y mentes más poderosos que los nuestros, está claro que dominarán la Tierra, y no sé qué pasaría con nosotros, dependería de ellos más que de nosotros. Ahora, si somos cuerpo, mente y espíritu, y eso es lo que yo creo firmemente, si somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, como me gusta muchas veces expresarlo, pues evidentemente estamos en otra dimensión, una dimensión inalcanzable para las máquinas. Y yo creo que esto es lo que lo cambia todo. Respondernos a esta pregunta cambia totalmente los escenarios. En la primera, quedaremos relegados a un papel irrelevante si no es a la extinción. Y en la segunda, pues las máquinas y la inteligencia artificial se puede convertir en nuestros nuevos compañeros de viaje, como antes lo fueron los caballos, los mascotas, los perros, el ganado que tenemos, yo qué sé. Es decir, es dos caminos muy distintos. Claro. Y el transhumanismo también, como no solo que nos domine la inteligencia artificial, sino que esa inteligencia artificial sea parte de nosotros y se funda con nosotros, también es una posibilidad. Pero lo que me llama la atención, don Rafael, es que, y yo al iniciar la entrevista dije que muchas veces, en mi caso, yo crecí viendo películas donde lo que se narraba allí, se evidenciaba
uno decía, esto es tan irreal, esto es ciencia ficción. Y, y lo que he podido entender y conocer del mundo en el que vivimos es que eh, estamos en manos de unos ingenieros sociales que han venido fabricando nuestra realidad desde hace mucho tiempo. Hablamos de un nuevo orden mundial, por ejemplo, pero eso no es nuevo, sino es un viejo orden mundial. Hay unos pasos que se han venido siguiendo lentos pero seguros y han venido modificando y transformando como un crisol a esta humanidad que tantos problemas tiene. Lo que a mí me duele pensarlo, a veces estos grandes centros de poder lo que menos les importa es no, les importa a nosotros, no les importa a nosotros, sino simplemente sus intereses. Y viendo esas series, esas películas de ciencia ficción, ahora nos damos cuenta cómo todo nos han venido mostrando la realidad que vamos a vivir en un futuro. Y esto es curioso. El tema de las, ah, de la inteligencia artificial está en boga, don Rafael, ahora quiero que hablemos de esa, de ese desarrollo que es el chat GPT, que ha Ujú. venido teniendo pues mucha acogida. Y yo recuerdo, ya que menciono el cine, hay una película que se llama Ella de Joaquín Phoenix. No sé Ah, si sí, por han favor. tenido, han tenido la Sí, sí, posibilidad sí. de verla, y es como un hombre, por medio de una inteligencia artificial, pierde todo contacto humano y hasta se enamora de esa inteligencia artificial. Entonces, se deshumaniza totalmente el ser humano como tal. ¿Qué podemos decir? A mí me tiene impresionado esto y un poco como asustado, debo admitirlo, porque las personas están consultándole todo, absolutamente todo, a una aplicación y uno dice, bueno, entonces, ¿en dónde va a quedar la creación literaria, la creación intelectual? Nuestros jóvenes están desbocados hacia eso. Sí, es cierto. Bueno, realmente se abren tres caminos, para mí muy claramente, tres caminos posibles que yo puedo ver a partir de lo que se llama la singularidad. Es decir, a partir de que alcancemos la inteligencia artificial general, que es lo que se llama inteligencia fuerte. Ahora mismo estamos en lo que se llama inteligencia débil. Tenemos unos modelos de lenguaje como el ChatGPT, tenemos inteligencias que juegan al ajedrez, otras que ganan al Go y otras están especializadas cada una en lo suyo, en realizar logística, en Amazon o en lo que fuere, ¿no? Pero la inteligencia artificial general, ese es el granito. Eso es lo que lo va a cambiar todo. Actualmente, aunque nos parezca muy inteligente la máquina que tenemos delante, el chat GPT, este modelo de lenguaje, no elabora pensamiento como nosotros, nos imita, pero llegará a tener su propio pensamiento. Y cuando tenga su propio pensamiento, tendrá su propia identidad. Y cuando tenga su propia identidad, tendrá sus propios intereses, sus propios objetivos. Si son coincidentes con los nuestros, estupendo. Pero si entran en conflicto, ¿qué sucede? Es decir, ¿qué sucede? Entonces, el punto es la singularidad esta que te digo, la inteligencia artificial general, y no estamos lejos. Se calculaba que podíamos llegar, los cálculos más acertados, yo creo que estaban en torno a 2030, de alcanzar esta inteligencia fuerte. Y yo creo que con Auto, ChatGPT y los avances en GPT-4, Sam Altman ya ha dicho que no han abandonado de momento la idea de seguir trabajando GPT-5, pero GPT-4 va a ser un salto tan impresionante que es como si fuera GPT-5. Entonces, AutoChat GPT-4 y GPT-5 para mí acelerarán enormemente. Y la inteligencia artificial real fuerte, esa singularidad puede llegar en un año, en dos, en tres, cuando menos nos lo esperemos. ¿Y qué sucede? Sucede lo que Nick Bostrom llama la explosión de inteligencia. Si nosotros hemos sido capaces de crear máquinas más inteligentes que nosotros, la IAG, que te digo, esta máquina que ya programa, que ya tiene capacidad de programar a otras máquinas, creará máquinas más inteligentes que ella. Y estas a su vez más inteligentes que ella. Eso es lo que se llama la explosión de inteligencia. Entonces será súper inteligente.
nuestra inteligencia será la de un ratón en comparación a la suya, por poner un ejemplo así un poco gráfico, pero así. Y dentro de muy poco ni siquiera vamos a entender sus razonamientos porque estarán tan alejados de los nuestros como cuando un niño escucha a sus padres debatir de problemas financieros, domésticos o profesionales o de cualquier tipo. Entonces, ese es el punto. ¿Y qué sucede a partir de ese punto, Diego? Para mí serán tres posibles caminos, tres. Uno es el que hemos visto en tantas películas, es decir, Terminator, Matrix, lo que tú quieras. Es decir, pongámonos que las máquinas, la inteligencia artificial y los androides, porque no solamente que tengan inteligencia artificial, sino que estarán conectados con Internet. AutoChat GPT ya está conectado con Internet, es un gran salto. Están conectadas con Internet, con bases de conocimientos, con tal. Se están generando armas autónomas, están generando androides armados, etcétera, etcétera. Bueno, eso es el escenario de aniquilación que nos presentan algunas películas que estábamos comentando. Ante ahí, yo siempre digo, es un camino de muy corto recorrido, se acabaría muy pronto. Muy rápidamente se harían con el control de todo y, y no sé qué decidirían hacer con la humanidad, es que no lo sé, ni lo puedo aventurar. Pero bueno, ese es un camino. Esperemos que no se produzca. El otro que está mucho más cercano a lo que tú comentabas, Diego, es el de la extinción, yo digo por atrofia. Es decir, tú dices, cada vez más la gente se está acostumbrando a ChatGPT, le resuelva todo. Los chicos ya se les encargan un trabajo para sus casas, homework, y pues van a consultar al ChatGPT y presentan el trabajo hecho, ni se esfuerzan, ¿no? Mm. Y los adultos dicen, bueno, ¿para qué voy a buscar por aquí o por allá? Es decir, oye, búscame esto. Ya te digo, AutoChatGPT te hace búsquedas. Es mucho más interesante, ¿no? No solamente le haces preguntas y te da respuestas. AutoChatGPT le puedes decir, al ChatGPT le puedes decir, ¿qué se necesita hacer para montar un bar en Medellín? Y te dirá, bueno, pues necesitarás licencias municipales, si tiene usted que hacer salida, comidas y tal, probablemente necesitará una salida de humos, tendrá que pagar tales y cuales impuestos. ¿Y qué más? Le vas haciendo preguntas y te responde. AutoChat GPT conectado a la red haría lo mismo que tú harías. Es decir, ya se conecta a la red, te busca la información, entra en la web del Ayuntamiento de Medellín, se descarga apps que hablan de emprendimiento, te hace cálculos de cuánto dinero tienes. Yo tengo tantos pesos, vale, con esos pesos usted puede tener un local de 60 metros, le caben tantas mesas, sillas, le podría costar. Te puede hacer todo el plan. Es decir, y si piensa por ti, ¿para qué has de pensar tú? La epidemia de obesidad en el mundo comenzó cuando dejamos de caminar para ir a todas partes. Es decir, y comenzamos a tener más ingesta de calorías que la que gastábamos. Mis abuelos muy pocos eran obesos, era muy raro que hubiera obesidad, pero en cambio ahora pues hasta los niños son obesos, ¿no? Dejamos de hacer ejercicio físico. Si dejamos de hacer ejercicio mental, pues nos iremos atrofiando mentalmente. De hecho, el cociente intelectual de la humanidad está disminuyendo muy rápidamente desde los años 70. Hasta entonces había subido, desde los 70 sigue bajando y cada vez baja más. Sí, como decías antes, en la película esta, que es fantástica. Es decir, él se enamora de una inteligencia artificial, pero bueno, no está allí. La inteligencia ahora ponte que es un androide. Ahora hay un androide muy avanzado, que es Sofía, que habla contigo, pero luego pues te van a llevar a tu casa un androide para las chicas, un androide que sea un chico pues diseñado a su gusto, que le dirá las cosas que ella quiere escuchar, y para los chicos igual. Un androide diseñado a tu gusto, y entonces, ¿quién quiere? Dices, ¿y yo para qué tengo que estar con mi novia o con mi novio? Si es que a veces no me gusta, es que ronca por la noche, es que este no ronca, este nada más sabe lo que yo quiero. Entonces, tío, al final, bueno, pero fíjate, estar con tu novia, estar con tu pareja, te obliga a adaptarte. Tener convivencia con otros seres humanos en el trabajo, te obliga a adaptarte, hace que tus neuronas funcionen, tienes que generar empatía, tratas de ver si está bien o si está mal. Oye, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? No, estoy bien. No, yo te miro a los ojos y no estás bien. Cariño, ¿qué sucede? Toda esa interacción mueve nuestras neuronas, mueve nuestro corazón. Emocionalmente nos vamos a atrofiar a medida aislados. Tú imagínate, el camino este es el de no solamente esto, vives en un hogar domótico en el cual primero te han quitado el trabajo, y imagínate que tenemos robots
y inteligencia artificial benevolente. Ya no es la mala esa de Terminator, no, esta es buena, esta nos quiere cuidar a nosotros. Entonces, con que nos cuida tanto, nos quita el trabajo, nos lo hace todo por nosotros. Entonces, primero ya nos quedamos nada más en nuestra casa, no más tenemos tareas domésticas, pero luego ya el robot doméstico y de asistencia me va a hacer la cama, me va a limpiar la casa y me va a cocinar y me va a hacer de todo. El otro androide me va a satisfacer a nivel emocional y sexual y entonces ya no me relaciono con nadie, casi no salgo de casa y si salgo de casa me lleva el coche autónomo o un patinete eléctrico que ni lo llevo yo, dirigido por inteligencia artificial y finalmente te atrofias. Y ahí nos extinguimos por atrofia. Y al final, ¿qué queda? Pues supongo que máquinas de inteligencia artificial muy buena diría, esta gente están perdidos, cada vez son más tontos, cada vez son más lentos. ¿Y cuál sería nuestra única salvación? La que antes decías, vamos a enchufarlos, vamos a conectarlos, vamos a hacer un plugin a nosotras mismas y tenemos el cyborg ya servido, ya dejamos de ser humanos. Es muy mala perspectiva. Pero es el camino, esta ya es una realidad. Cada vez delegamos más en máquinas, cada vez hacemos menos. Y luego está la tercera vía, que es la de reconocernos como quien somos. Y si las máquinas son más inteligentes, nosotros desarrollar todo aquello que no pueden desarrollar las máquinas, que es mucho. Tenemos dos grandes centros de poder, uno aquí y el otro en el corazón. Entonces, bueno, pues uno, a funcionar la mente, no seas así, quiero decir, calcula también mentalmente. Yo a los niños les comenzaría a poner abacos en la escuela para que calculen con las bolitas, el abaco chino, ya conoces, ¿sabes? Sí, claro. Y otras cosas, am, para ejercitar la mente. Y a nivel emocional, relacionémonos con los demás y sobre todo desarrollemos nuestras capacidades humanas superiores, desarrollemos la intuición, desarrollemos la inspiración, desarrollemos la creatividad, desarrollemos la empatía, todo lo que tiene que ver con el corazón. Eso es, ahí ya te digo, las máquinas no llegan ahí. Entonces, donde ellas no lleguen, nos dejará un camino. El camino de ser cada vez más inteligentes, no, pues a lo mejor ahí sí que necesitamos un implante. Mira, a mí si me ponen un poquito más de memoria no me vendría mal, ¿no? Porque ya con la edad la voy perdiendo. O sea que ya está, pero lo que no renuncio es a ser humano, porque el camino anterior que te decía, el de extinción, es un camino de deshumanización. Y ese es el Claro, que no podemos permitir. Ese es el que no podemos permitir. Entonces tenemos que iniciar un camino de rehumanización. Y si nos quitan el trabajo, pues bienvenido sea, pero para trabajarnos a nosotros mismos, para cultivar nuestro propio huerto con nuestras manos, para relacionarnos más con otra gente, para que si me gusta tocar la guitarra tenga más tiempo de tocar la guitarra y regalarle mis conciertos de guitarra a los amigos que quieran soportarlo, ¿no? O sea que ahí ese es el camino, esa es la tercera vía. claro. Eh, la humanidad, ¿cree usted, don Rafael, que llegará en algún punto? Pues yo no lo creo, pero pues es una pregunta que surge, que dirá no más, hará un alto en el camino para detener este desarrollo desbordado de estas inteligencias artificiales que nos pueden agredir a nosotros como humanidad. De pronto, no sé, estaba leyendo que algunos magnates en el mundo ya han dicho que esto hay que regularlo, que hay que pararlo, como un Elon Musk y otros, pero no sé, Ya, ya, sí, mira, es una, es, es, es imposible, es imposible. Es, no es posible. Incluso Elon Musk, es decir, gente de las altas esferas de inteligencia artificial ya decían entonces, cuando Elon Musk firma el primero la carta, lo primero que dicen los que él les está pidiendo que paren, que hagan una moratoria de 6 meses, ¿sabes lo que decían? ¿Sabes lo que me dicen? Dicen, no, que no. Dice, este tío lo que quiere es pillarnos. Se ha quedado rezagado y quiere que nos paremos nosotros porque se ha quedado rezagado, porque él era fundador de OpenAI y se salió. Y entonces Sam Altman y los demás dicen, no, no, que va, ese tío lo que nos quiere es pillar. Y efectivamente, no deja de ser curioso que poco, una semana o 10 días después, Elon Musk anuncia que crea su propia compañía de inteligencia artificial. O sea, que probablemente tuvieran razón.
no se va a detener por el manifiesto que hicieron grandes figuras y 10.000 expertos y profesionales de la inteligencia artificial, porque hay una carrera. Hay una carrera por el poder. Hay una carrera por la hegemonía sobre el mundo. Primero hay una lucha por la hegemonía en el mundo, por el liderazgo entre China y Estados Unidos. Y ellos saben que, como dijo el señor Vladimir Putin, el primer país que domine la inteligencia artificial, bueno, tendrá el poder absoluto. Estados Unidos en su momento descubrieron la energía nuclear, la bomba atómica, y yo creo que con todos sus defectos hay que reconocer que Estados Unidos no la utilizó para poder ser el resto del mundo militarmente. Si lo hubiera conseguido Stalin o Hitler, estoy seguro que no hubieran dudado en tirar tantas bombas atómicas que hubiera hecho falta para subyugar al sistema capitalista. En cambio, ellos no lo hicieron. Pero de nuevo la historia se repite. Quien domine la inteligencia artificial tiene un as para ganar esa partida y no van a renunciar ninguno de los contendientes, sobre todo China y Estados Unidos. Claro. Y en cuanto a nivel de empresas, Alphabet, Microsoft, Amazon, todas estas, es lo mismo, también se la juegan. Están invirtiendo miles de millones, lo que quieren es convertirlos en cientos de miles de millones. Y por motivos éticos no la van a detener, eso ya te lo digo. Y el que se detenga se quedará atrás y el otro le ganará la partida. No se va a parar, yo creo. Esto ya existe, pero entonces en un futuro podremos ver, no sé, ejércitos de androides ya programados para combatir, para vigilar, para operar en distintos medios y, y bueno, y Sí, de esta manera, pues la guerra, ¿no? Que ha sido la gran partera de la historia, yo creo que va a ser la primera en utilizar para su beneficio la inteligencia artificial, que ya la está utilizando. sí. Bueno, androides y no androides. Vamos a ver, tenemos, como sabes, los robots son cualquier máquina. Luego puede ser una máquina dotada de inteligencia artificial o no. Los androides son, de alguna manera, máquinas de inteligencia artificial con forma humana. Pero como sabes, también hay estos perros armados, es decir, que han resultado muy eficientes, que podríamos decir que son los futuros perros de la guerra. Es decir, y en Black Mirror, aquella famosa serie excelente, había en uno de los capítulos, recordarás que estaba dedicado a esto. Se veía como el mundo estaba, los pocos humanos supervivientes estaban aterrorizados por perros robóticos armados que les detectaban y los aniquilaban. Entonces, androides o no androides, eso ya es una realidad. Ahora la tenemos en drones. Es lo que se llama armas autónomas. El tema es armas autónomas quiere decir que ella decide por sí misma si te mata o no te mata. Hasta ahora el tema era, tenía que haber un operador dirigiendo ese dron y decidir, bueno, si eso era una familia con 3 niños y no tenía que matarlos o sí o qué, ¿no? En general, un ser humano tenemos un mínimo de empatía y de sensibilidad, tenderá a decir que no. Una máquina puede considerar que esa casa puede ser un refugio para otros militares del enemigo y lo mejor es destruir la casa con toda la familia dentro y porque la estrategia va por encima Claro. de cualquier consideración ética o moral. Mm. Y el problema de las armas autónomas ya la tenemos. Y lo mismo que te decía en la lucha por la hegemonía, la lucha también es por la hegemonía militar y ahí no van a perdonar, ahí ya están entrenando armas para este objetivo. Y yo digo, si enseñamos a la inteligencia a matar humanos, pues no sé, eso es lo que va a aprender de momento. Es un camino muy peligroso al cual sí que se le debería de poner veto. Pero yo creo que aunque se reunieran y lo decidieran, en secreto seguirían desarrollando esas armas. Porque el uno desconfiaría del otro, diría yo. Yo no voy a dejar de desarrollarlas porque tú las estás desarrollando y ambos perderían, como en el dilema del prisionero, ¿verdad? Rafael, ¿qué hacer, por ejemplo, los que tenemos hijos? Yo tengo una niña de 2 años y a veces me pongo a imaginar cómo será el futuro cuando ella ya sea una adulta y todo lo que tenga que enfrentar en un mundo tan insensible y lleno de máquinas, donde nos va a absorber, porque hasta para ir a hacer una consignación en un banco, una transferencia de cualquier índole, ya todo es a través de esa interfaz y de máquinas
y ahora si hay inteligencia artificial que tiene, que tiene, puede ser más inteligente que uno mismo, eso pues abruma, abruma. ¿Cómo podemos preparar, y a los que nos están escuchando, preparar a nuestros niños, que son los que van a vivir de frente en unos 10, 20 años esa realidad? ¿Cómo hacer que no se alejen de esa esencia humana, que es lo que nos hace especiales? Yo creo que deberíamos de hacer una vuelta al estoicismo, ¿verdad? Es decir, el estoicismo levantó Roma y levantó Grecia y levantó lo que fue la cuna de la civilización occidental. En las escuelas y en la educación, porque no solamente la educación es doble, es en la escuela y en la familia, Ujú, se debería de cultivar dos valores fundamentales. El espíritu. Ya que hablamos de espiritualidad, hablemos de espíritu. Y yo te diría el espíritu de superación y servicio. Lo resumen todo. El espíritu de superación es, has nacido con un potencial, lo tienes que desarrollar, no lo puedes dejar dormido. Yo cuando veo jóvenes, gente que tiene un enorme potencial y bueno, se tiran no quieren hacer nada, no se levantan del sofá, están con la Play, no hacen nada, desperdiciando todo su talento, todas sus capacidades, me parece ominoso, me parece terrible, me parece que se están traicionando a sí mismos y también a la humanidad en su conjunto, porque desarrollar ese espíritu de superación. Estamos, ya antes de que apareciera la inteligencia artificial, hemos estado en toda una época en la cual hemos sobreprotegido a los niños. Y mira, yo a mis hijos les dejaba trepar a los árboles. Sabía que había un riesgo de trepar a los árboles. Y yo no les iba a prohibir trepar a los árboles. Yo les enseñaba cómo tenían que hacer para trepar a los árboles y procuraba estar cerca, ¿vale? Pero tienen que experimentar, tienen que vivir. Entonces yo creo que los niños, para mí lo maravilloso sería lo primero, que los niños pudieran volver a las calles. En Estados Unidos, 8 de cada 10 niños nunca juegan sin supervisión de adultos y están casi siempre solos, sin otros niños. ¿Vale? Quizás en Colombia el problema no sea tan grave, es decir, cuanto más desarrollado el país, más grave es el problema. A mí me gustaría volver, que las calles se volvieran a llenar de niños jugando, Pero, experimentando pero sobre todo. Don Rafael, un apunte. Yo que soy papá desde hace 2 años, como le comenté, acompaño a mi niña desde cuando estaba en el vientre a sus revisiones médicas y ya después con el pediatra, me he dado cuenta que los niños, y usted lo está diciendo, se han vuelto muy solitarios y dicen los especialistas, los neuropediatras, y que hay una explosión de autismo, que hay mucho Sí, autismo y que los niños que tienen comportamientos autistas y bueno, y las familias se preguntan el por qué. Bueno, es que pues estamos en un ecosistema modificado que tiende a que los niños se aíslen y se vuelvan así, ¿no? claro, es que ese es el problema. Es decir, queremos proteger tanto a los niños que los desprotegemos. Esa es la realidad. Entonces yo diría, dejarle ser niño. Un niño lo que es feliz jugando con otros niños. No, no, no te subas aquí, no te bajes allá. Antes el niño tenía 4 o 5 hermanos. Claro que se peleaba con sus hermanos, pero a veces se reían y a veces lloraban. Pero eso es la vida. Era un entrenamiento para la vida, las relaciones sociales. Y luego salía a la calle y había la pandilla. Y en esa pandilla, pues alguna vez las cosas te salían mejor o peor, pero estaba ahí. Y ahí se aprendía. Eso era un aprendizaje. El aprendizaje es social. Lo contrario es el autismo. Claro, ¿cómo no van a ser autistas? ¿Cómo no se van a volver autistas? Están siempre solos. Además, muchas veces trabajan ambos progenitores, los cuidan los abuelos, que los pobres no pueden correr detrás no lo tienen ahí encerrado en la habitación. De nuevo, la Play, los vídeos, la smartphone, el TikTok. Por Dios, quiero decir, se ha calculado que los jóvenes, los más jóvenes, ven vídeos cortos tipo TikTok del orden de 160 minutos al día, con una duración media de 8 segundos. Eso da unos 1.500 inputs. Y lo que se está perdiendo es capacidad de atención, de concentración. Ya ese niño no es capaz de concentrarse en un vídeo de 5 minutos, mucho menos en una película de 1 hora. ¿No sabes que si incluso en las federaciones de fútbol aquí en Europa se ha llegado a hablar de que los jóvenes comienzan a aburrirse con un partido de 90 minutos?
y eso comienza a preocupar. Es decir, nuestra capacidad de atención se disminuye y eso implica también, se disminuye la profundidad de pensamiento. Todo Claro. es inmediato, todo es fácil, todo es superficial. Cuanto más tonto es el vídeo, mejor. Y así nos volvemos cada vez más tontos. Entonces, el punto es, tú dices, tienes hijos pequeños, dejarles ser niños. Si no tiene hermanos, los llega a tener, que juegue con ellos, sino que pueda jugar con otros. Dejarle libertad, dejarle expresarse, moverse y la educación va a cambiar totalmente. Van a tener un tutor de inteligencia artificial. Pues que eso también sea para que tenga más tiempo libre y que puedan salir a las calles, que no hayan tantos coches, pongamos patinetes eléctricos, hagamos islas donde los niños puedan jugar, pero dejarles ser niños. Humanizarnos comienza por la infancia y la hemos deshumanizado, la estamos deshumanizando desde la misma infancia. Eso es verdaderamente triste. Rafael, a nivel social, también ya podemos ver cómo estas inteligencias artificiales ya han desplazado a muchas profesiones y muchos puestos de trabajo que antes eran imprescindibles y ahora, por ejemplo, la bella labor del artesano que elaboraba con sus manos productos, ahora eso lo hace una máquina en masa y con mucha facilidad y prácticamente todo esto viene en una transformación desbocada. ¿Qué podemos decir de esos puestos de trabajo, de muchas profesiones que en el día de mañana, tal vez en el día de mañana no estaré yo haciendo una entrevista, sino una eh, inteligencia artificial de estas y hace Bueno, preguntas interesantísimas? yo te digo que no se la voy a aceptar. Yo te digo, oye, que Diego ya no está, que soy yo. Digo, no, pues no me da la gana. ¿Sabes? O sea, eso también lo tengo que hacer. Yo prefiero con Diego. O sea, que vuelva Diego y me haga la entrevista, porque precisamente ahí está el contacto humano, la sonrisa, la empatía, en fin, todo lo que tú transmites, eso no me lo va a transmitir una máquina. Y si es una máquina totalmente artificial, sabré que es falso. Y con algo falso no quiero tratar. ¿Vale? Porque Sofía, el robot este que te digo, eh, tiene muecas faciales de alegría, de tristeza, de pena, de rabia, pero yo sé que es mentira. Entonces yo quiero algo de verdad. Nos vamos a lo de verdad. Y la verdad es el ser, y la verdad es la humanidad. Entonces yo te diría, el gran problema que se va a dar es que hasta ahora han desaparecido trabajos no cualificados. Eh, con excepción de los artesanos, que esos ya desaparecieron, comenzaron a desaparecer ya en la primera revolución industrial, porque antes lo que habían eran los gremios, en toda la Edad Media, los gremios de artesanos, y antes también en la Roma y en Grecia. A partir de la producción en cadena, pues evidentemente sus costes de producción no eran los mismos que de una máquina, una producción en cadena, eso se fue. Entonces, pero en general la mayor parte de puestos que se han ido perdiendo han sido puestos no cualificados. El tema es que ahora se van a perder puestos cualificados, porque estamos hablando de inteligencia artificial, no estamos hablando de los puestos de trabajo que requieren un ejercicio de conocimiento y de razonamiento intelectual, para el cual tú has estudiado un grado o una carrera de 4 o de 5 años en Colombia, Ciencias de la Comunicación es así en España. El que ha estudiado medicina, imagínate cuántos años se ha pasado entre el grado, la especialización, las prácticas. Claro, Y 15 ahora años. resulta que, claro, ya resulta que la inteligencia artificial, por ejemplo, ya desplaza a los radiólogos. Actualmente la inteligencia artificial hace diagnósticos mucho más certeros que los radiólogos profesionales más experimentados. Entonces, claro, ¿qué sucede? Nos vamos a fiar más de la inteligencia artificial. El propio radiólogo se va a fiar más de la inteligencia artificial y dirá, es que es más probable que yo me equivoque que no que se equivoque esta máquina. Um, entonces, claro, van a desaparecer analistas financieros, economistas, abogados, diseñadores, traductores, um, camarógrafos, muchas carreras profesionales que requieren un ejercicio intelectual y un acopio de conocimiento. La IA va a tener más capacidad intelectual y más acopio de conocimiento que esa persona, porque tú cuando acabas la carrera de muchas cosas te has olvidado, la máquina no se va a olvidar de nada. Es decir, tú tuviste que aprender geografía como una de las materias importantes en periodismo
Y probablemente entonces sabías mucha más que ahora, o quizás no, pero probablemente tú o muchos de tus compañeros habréis olvidado a lo mejor cuál es la capital de tal pequeño país africano. Pues ahora no me acuerdo. Sí que hice un examen y lo pasó. La máquina no se va a olvidar nunca. Y además se va a conocer hasta la última aldea de Ghana o de Sierra Leona, ¿sabes? Es decirte, y eso tú ni soñarlo, ¿vale? Entonces, sí, sí, esto va a ser un impacto tremendo, sobre todo porque va a terminar con trabajos de alta cualificación y muy bien remunerados. Y si ya las clases medias estaban golpeadas, esto va a ser el golpe definitivo a las clases medias. Sí, eso que acabas de decir, Rafael, me llama la atención ya para ir terminando esta interesantísima conversación. Es como el mundo ha venido tornándose, siempre hemos venido trabajando para obtener más igualdad en el mundo, para que muchos en gran cantidad tengan las mismas oportunidades de estudio, de salud. Y en el tema, después de la revolución industrial, se ha venido estableciendo en varios países lo que conocemos como la clase media, esa que no son supermillonarios, pero tampoco son muy pobres, que algunos son empresarios, que algunos tienen sus comodidades, que algunos gracias a esas profesiones como la economía, la abogacía, la medicina, tienen un buen vivir. Y, y yo me he dado cuenta que hay como una lucha contra la clase media, como quererla empobrecer en el mundo. No Sí, sé sí, si es se... curioso. Sí, Pero esto ya desde hace muchos años, esto comienza, de hecho es un tema que lo tengo muy estudiado. Tengo un post que dice, ¿por qué un post en YouTube de Con Conciencia? Que se titula, que si te interesa o a la audiencia le interesa, ¿por qué somos más pobres si el mundo es más rico? Y ahí me refiero a la gran jugada que nos hicieron. Y ahí quiero explicar, porque la gente merece saber la gran jugada que nos hicieron y que terminó con las clases medias y que comenzó a destruirlas y las hizo deslizarse hacia niveles de pobreza crecientes y que ha provocado que las nuevas generaciones sean más pobres. Y me da mucha pena ver que los hijos de mis amigos son mucho más pobres que mis amigos. Es decir, y más pobres que sus abuelos. Entonces hemos ido para atrás. Eso ¿Sabes que hay una única excepción en el mundo a esta regla? ¿Te digo ¿cuál? dónde? ¿Dónde? China. China, la legendaria sabiduría china. China aspira a la hegemonía mundial. Y yo creo que una de las bazas más potentes que tiene es que lo tienen todo enfocado a crear una clase media enorme de más de 500 millones de personas. Y de hecho, en la lucha contra la pobreza, cuando Naciones Unidas saca pecho diciendo en las últimas décadas cada vez hay menos pobres, estamos luchando, casi toda la contribución, sinceramente, Diego, era de China. Eso es de que fue China pasándose al sistema capitalista, pero un país, dos sistemas. Y ellos tienen muy claro que la estabilidad de un país pasa por las clases medias. Y aquí esto se ha olvidado. Se olvidó. La nueva economía comenzó en un famoso discurso de Nixon del 15 de agosto de 1971. Ahí cambió el rumbo de todo. Ahí Kissinger viajó también a China con la famosa estrategia del ping-pong, luego visitó Nixon, y ahí dejaron todo arreglado para lo que luego sería la deslocalización y lo que ha convertido a China en la fábrica del mundo y convirtió Europa, Estados Unidos en el casino financiero que es. Es decir, riqueza sin sustento, sin base real, sin base real. Aquí lo que hay es una expansión monetaria sin fin, una deuda que no sabemos nunca nadie cuándo se va a pagar, pero el día que estalle una crisis de la deuda, aquí con las clases medias muy tocadas, que la destrucción de las clases medias es lo que ha opado a Trump a ser quien es decir, es el descontento de esas clases medias que les ha llevado a radicalizarse y a desconfiar del sistema. Sus padres y abuelos, cuando los japoneses bombardearon Pearl Harbor, se presentaron ahí todos como un solo hombre, como voluntarios para defender a América. Se sentían orgullosos de ser americanos. Y ahora desconfían del sistema y asaltan el Capitolio. ¿Por qué? ¿Quiénes son? Son las antiguas clases medias. Esto corre el riesgo Occidente de hundirse todo si las desigualdades se siguen acrecentando como consecuencia de la IA. Se podría hundir todo. Y si alguien se puede salvar es China porque ellos, muy inteligentemente, lo que hacen es construir cada vez una clase media más potente. Esa es la realidad.
Eso Muy es. interesante, muy interesante. Invito a nuestros oyentes para que nos visiten en el canal Pandemia Misterio Diego Reyes. Allí tenemos este y otros materiales, contenidos que han causado mucho interés en cada uno de ustedes y los invitamos para que estos trabajos que hacemos, lo importante es que nos pongan a pensar, nos pongan a cavilar, nos pongan a mirar y no tragar entero en este mundo donde todo ya es manipulado y todo está con ese bajo esa sombra del control total, sino que nosotros seamos un poquito rebeldes en ese sentido y comprendamos el mundo en el que vivimos y qué hacer para no dejarnos atrapar tan fácilmente. Rafael, ¿con qué le gustaría terminar? ¿Con qué le gustaría terminar esta interesantísima conversación? Bueno, yo primero agradeceros la oportunidad de compartir, deciros que desde Con Conciencia estamos trabajando muy seriamente este tema. Muy pronto publicaremos un libro, se titulará precisamente Inteligencia Artificial, Conciencia y Humanidad. Y si quieres, te invitaría a ti y a la audiencia a estar pendientes de todo lo que iremos publicando en los próximos meses también en Con Conciencia, porque creo que es el momento de aportar, no solamente de presionar a nuestros políticos y de exigirles que estén a la altura de las circunstancias, sino de aportar alternativas, de aportar propuestas. Y nosotros vamos a aportar propuestas concretas. Invito a todo el mundo a que elabore y es el momento de repensar el mundo. Hay que repensarlo todo porque la inteligencia artificial lo va a cambiar todo. No desde el miedo, que no trae nada bueno, ni atrae nada bueno, sino desde el valor de decir esto lo vamos a afrontar y cómo debemos de reformar, modificar, cambiar el sistema, hacia dónde, cómo y de qué manera para que el sistema económico se adecue a la nueva realidad y sea más justo que el actual, en lugar de ser insostenible, medioambientalmente incompetente para nuestra felicidad e injusto socialmente, que pase a ser todo lo contrario. Tenemos una oportunidad, pero hay que poner propuestas encima de la mesa. Hay que hablar y yo os invito desde aquí. De hecho, mi intención es crear un grupo de trabajo con economistas, con empresarios para este objetivo en cuanto a economía y de la misma manera con filósofos y con pensadores en cuanto a ética y de la misma manera en cuanto a educación. Es decir, creo que es momento de pasar a la acción, no de negar la realidad ni mirar para otro lado. Hay que pasar a la acción, sin miedo, con valor y con ganas. Interesantísimo y muy importante. Don Rafael, Rafael Puertas en la vieja Europa, en esa gran nación, Eh, en la madre patria. Algunos también hemos perdido esa conexión no solo con nuestra tierra aquí, nuestros ancestros en América, sino también en Europa, en España, donde también hay mucha esencia de lo que somos. Así que para mí siempre es un placer conversar con gente como usted, inteligente y sensible a este mundo. Don Rafael, le agradezco nuevamente y le mando un abrazo. un abrazo muy fuerte. Gracias por todo, Diego.